Hola, hola a todos. En este video vamos a hablar de un tema que se pregunta siempre por si acaso, que es el cáncer de mama, que entra en cirugía y en ginecología, más en hemato-oncología por si acaso. Así que es algo que es una pregunta segura sí o sí, ¿ya? Ahora, en Chile actualmente la causa más frecuente de muerte por cáncer en mujeres es justamente el cáncer de mama, seguido luego del cáncer gástrico y luego el cáncer de pulmón, ¿ya? Hace muchos años lo más frecuente era el cáncer de vesícula, pero dado que hoy en día se está diagnosticando la colelitiasis antes y se está operando de manera electiva, en el sentido en que fue ingresado al auge la colelitiasis en mujeres, eso ha bajado mucho al punto que ya no es la causa más frecuente, sino que es el cáncer de mama y seguido luego de otras 3 causas antes del cáncer de vesícula, ¿ya? Mama, gástrico, pulmón, ¿ya? Ahora, el cáncer de mama en una mujer que no tiene ningún síntoma se estudia con screening, ya que el examen es la mamografía, que por regla general se hace de manera anual, aunque la guía MinSal dice que se puede hacer de manera bianual sin ningún problema y la evidencia aporta esto hasta cierto nivel, por si acaso, ¿ya? Así que puede ser o anual o bianual y ambos son respuestas correctas, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿y desde qué edad? Por regla general, la Sociedad Chilena de Mama y de Ginecología recomiendan hacerlo desde los 40 años, por si acaso, ¿ya? Ahora, el MinSal no se la juega con una edad en específico, pero al parecer sugiere que se haga desde los 50 años en adelante, ¿ya? Así que idealmente desde los 40, pero desde los 50 es algo aceptable también, por si acaso, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si es que se palpa un nódulo mamario? En ese caso hay que hacer la mamografía desde antes, en el sentido en que si es que tiene un nódulo que sea sospechoso de cáncer, ejemplo, a los 35 años, va a haber que estudiarla con una imagen sí o sí, empezando con la mamografía, ¿ya? O sea, en resumen, se hace como screening y se hace como evaluación del nódulo mamario también, la mamografía como examen más importante, aunque más adelante vamos a ver que hay un montón de excepciones en que de elecciones la ecografía, por si acaso. Pero que quede bien claro, lo único que ha demostrado disminuir la mortalidad en el cáncer de mama como examen de screening es la mamografía, no la ecografía, ¿ya? Ahora, en general, el resultado, el informe de la mamografía, viene informado según la clasificación de BI-RADS, ¿ya? Que es como el riesgo del cáncer de mama, ¿ya? Y en general, este BI-RADS va del 1 al 5 y eventualmente hay algunas personas que hablan del BI-RADS 6 también, ¿ya? El BI-RADS 0, o sea, va desde el 0 al 5, perdón. El BI-RADS 0 es el que es no concluyente, que en general es porque son mamas muy densas y la mamografía se ve toda blanca, de manera que es imposible ver si es que hay o no algún nódulo, si es que hay o no alguna alteración, ¿ya? Que es muy frecuente en las mujeres más jóvenes, por si acaso. De hecho, eso hace que eventualmente antes de los 40 años la mamografía tenga un rendimiento que es más bajo, ¿ya? Ahora, en ese caso, como la mamografía no me sirve, la conducta es hacer una ecografía mamaria, o sea, el BI-RADS 0 hay que reemplazar el examen por un examen diferente, ¿ya? Ahora, BI-RADS 1 es una mama absolutamente normal y en ese caso la conducta es observar la evolución normal, ¿cierto? Y en particular mantener el control mamográfico normal, dígase una mamografía en 1 a 2 años más, ¿ya? El BI-RADS 2 es que hay una alteración, pero que es benigna seguro. Ejemplo, se ve una imagen muy sugerente de un quiste mamario, por ejemplo, y en este caso la conducta es mamografía en 1 año. O sea, en resumen, hay una alteración, pero te juro que es benigna, así que quédate tranquila, hazte la mamografía en 1 año más, ¿ya? El BI-RADS 3 es una lesión que es seguramente benigna, pero, o probablemente benigno, pero no es seguro. O sea, yo voy y le digo, mira, yo creo que esto es benigno sí o sí, pero no te lo puedo jurar, así que te vamos a hacer una mamografía en 6 meses. Ahora, si bien además en el BI-RADS 3 se suele recomendar el complementar el estudio con una ecografía, la verdad es que lo más correcto y lo que hay que marcar en el examen es el control con mamografía en 6 meses, en el sentido en que la ecografía es la conducta para el BI-RADS 0, ¿ya? El BI-RADS 3, en cambio, lo más importante es seguir con la mamografía, que acabamos de decir que es el examen de elección porque es el único que ha demostrado aumentar la sobrevida. Así que la alternativa de apoyarlo o de estudiarlo además con una ecografía es algo que se puede hacer, pero a la hora de marcar en el EUNACOM la respuesta es mamografía en 6 meses, que quede bien claro, ¿ya?
El BRAF4, en cambio, es una lesión sospechosa de cáncer, que en resumen puede ser benigno, pero hay que descartar un cáncer sí o sí, así que lo vamos a biopsiar y en este caso se hace una biopsia de tipo histológica, habitualmente con una aguja gruesa, con un Trucut. De ahí vamos a ver exactamente cómo es que se toma esta biopsia, por si acaso, pero BRAF4 es sinónimo de biopsia, ¿ya? El BRAF5 es el que uno dice seguramente esto es un cáncer, ya lo más probable es que sea un cáncer sí o sí, así que habitualmente se va directamente a una biopsia quirúrgica, dígase, se va directamente al tratamiento del cáncer, ¿ya? Ahora, el BRAF6, que no lo pusimos acá, es cuando ya sabemos desde antes que es un cáncer, en el sentido en que ya desde antes se hizo una biopsia por alguna otra razón y es informada como un cáncer y ahora se hace una nueva mamografía en el fondo como para seguirlo o para objetivar alguna cosa adicional, ¿ya? Pero que quede bien claro, hasta el BRAF5 es cuando uno aún no ha hecho la biopsia, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la clínica del cáncer de mama? Porque hasta ahora vimos solamente el screening y el screening justamente se hace en los pacientes o en las pacientes que están sin síntomas, ¿ya? A ver, en primer lugar viene con un nódulo mamario, ¿ya? Ahora, está demostrado que la autopalpación de las mamas sí sirve para detectar un nódulo que eventualmente evoluciona un cáncer, ¿ya? En cambio, el examen del médico en general viene con un rendimiento que es bastante inferior, por si acaso, ¿ya? Aún así, parte del examen ginecológico incluye el examen mamario, por si acaso. Eso es importante para los exámenes prácticos, ¿ya? Ahora, habitualmente es un nódulo de consistencia dura, ¿cierto? Que suele estar bastante como adherido tanto a la piel como a los planos más profundos, así que muchas veces es muy difícil de movilizar, ¿ya? Ahora, otra de las cosas que sugiere mucho que sea un cáncer es que venga con el pezón invertido o con una asimetría entre ambos pezones, ¿ya? Finalmente, la piel de naranja, que en el fondo, entre comillas, los poros de la piel se empiezan a invertir también y se ve como un punteado en alguna zona de la piel, que es justamente por la retracción también, ¿ya? Además, la secreción mamaria de tipo hemática, si es que sale sangre por una mama más un nódulo, eso es algo que me sugiere un cáncer, pero que quede bien claro, la causa más frecuente de secreción hemática mamaria no es el cáncer, sino que son tumores benignos, por si acaso, ¿ya? Pero aún así es algo que asusta bastante y que hay que estudiarlo sí o sí, porque puede ser un cáncer igual, ¿ya? Y finalmente las adenopatías, que habitualmente son de tipo axilar, pero hay que buscarlas igual en la zona supraclavicular, en la zona paraesternal, etcétera, en el sentido en que el cáncer de mama viene con un drenaje linfático que es bastante variado, por si acaso, ¿ya? Pero lo más importante es examinar bien las axilas, en el sentido de que es el lugar de metástasis linfáticas más frecuente, por si acaso. Ahora, algo importante, ¿qué pasa si es que alguien tiene los pezones invertidos desde la adolescencia en adelante? Eso es algo normal, ¿ya? Lo que es anormal es que haya tenido los pezones normales y que con el tiempo se le hayan ido invirtiendo, en particular si viene asociado a un nódulo, eso es un cáncer hasta que se demuestre lo contrario, por si acaso, ¿ya? Ahora, hay una variante del cáncer de mama que se llama el cáncer inflamatorio de mama, que su clínica es muy similar a una celulitis, en el sentido en que hay eritema y edema de la piel, ¿ya? Y que suele avanzar muy rápido, ¿ya? Ahora, es de un pronóstico bastante malo y por regla general hay que darle una radioterapia bien agresiva, por si acaso, ¿ya? Ahora, la única forma en que se puede preguntar esto es una paciente ya sea con antecedentes de cáncer de mama o de la clínica del cáncer de mama que evoluciona con este eritema, aumento de volumen que ha ido avanzando en pocos días, por si acaso, ¿ya? Ahora, finalmente, el cáncer de mama dijimos que podía dar metástasis a la axila, en el sentido en que lo más frecuente es que sus metástasis son inicialmente por vía linfática. Ahora, después de eso se va a los huesos, ¿cierto? A los pulmones y en ese caso ya está bastante avanzado, habitualmente fuera de alcance terapéutico, ¿ya? Pero en el fondo la clínica del cáncer de mama además puede venir con los síntomas de las metástasis, dígase con los dolores óseos, con la hipercalcemia,
anemia por la metástasis ósea, ¿cierto? O bien incluso con disnea, en el sentido en que en las etapas ya más terminales, ¿cierto?, del cáncer de mama, se genera una cosa que se llama la linfangitis carcinomatosa, en la cual se empiezan a infiltrar los pulmones, ¿cierto?, y evoluciona a un cuadro de dificultad respiratoria que suele ser bastante grave, ¿ya? Ahora, el pronóstico del cáncer de mama es según si tiene o no tiene el compromiso linfático. Eso es lo más importante. Y acuérdense que esto se evalúa con el examen físico, en el sentido en que las adenopatías de la axila son palpables habitualmente en el examen físico sin mayor dificultad, así que hay que examinar la axila siempre, ¿ya? Segundo lugar, la técnica con la que se hace la biopsia en general debe ser alguna que permita una biopsia histológica, o sea, no me sirve la aguja fina, porque la aguja fina me da una biopsia citológica, hay que hacerlo con alguna otra cosa, y en general se hace con un mamótomo, que es como un dispositivo que va cortando como un pedazo del tejido, o bien con un trucut, que es algo muy similar por si acaso. Ahora, se puede hacer estereotáxica además, en el sentido en que a veces la mama es muy grande y es muy difícil el palpar el nódulo como para encontrarlo y biopsiarlo, así que se hace esto guiado por las mamografías, ¿cierto?, más un robot que va con la aguja, ¿cierto?, y llega hasta el nódulo, ¿ya? Ahora, les pongo esas tres cosas en el sentido en que se ha preguntado varias veces, una paciente se hace una mamografía que es informada como BRAF 4, o sea, viene con indicación de una biopsia y sale la conducta más indicada o más adecuada en la alternativa sale, por ejemplo, biopsia estereotáxica o biopsia por un mamótomo o biopsia histológica, y todas esas son respuestas correctas en el sentido que se está preguntando lo mismo, ¿ya? Ahora, hay algunos factores de riesgo que hay que conocer, ¿ya? Por un lado están los oncogenes, así que puede que venga con antecedentes familiares de cáncer de mama, ¿ya? Lo más importante son los BRCA1 y BRCA2, que son los genes del cáncer de mama. Eso significa breast cancer 1 y 2, ¿ya? Que además se asocian a cáncer de ovario, por si acaso. Aparte están las mutaciones del gen P53, que es un gen, no un oncogen propiamente tal, sino que es un gen supresor de los tumores, así que cuando se destruye en el fondo tiene riesgo, pero eso en verdad no importa mucho. Lo que sí importa es que hay algunos genes que se asocian al cáncer de mama, y en particular son importantes el BRCA1 y el BRCA2 en el sentido en que si es que alguien los tiene, es una indicación relativa, por si acaso, de hacerle una mastectomía bilateral de manera profiláctica, por si acaso, porque el riesgo de cáncer es muy alto, ¿ya? Ahora, finalmente, el otro grupo de los factores de riesgo, que son los que hay que saberse mejor, son todo lo que aumente los estrógenos, ¿ya? En el sentido en que los estrógenos son las hormonas que estimulan el crecimiento de la mama, ¿cierto? La proliferación celular a nivel mamario, así que va a ser igualmente lo que tenga el riesgo de generar el cáncer, ¿ya? Ahora, de las cosas más importantes, el uso de anticonceptivos orales, el uso de terapia de reemplazo hormonal, en el sentido en que ambas cosas aportan directamente los estrógenos. Por otro lado, la menarquia más precoz o la menopausia bien tardía, en el sentido en que ambas cosas le van a dar a la paciente más años de exposición a los estrógenos. Y finalmente la nuliparidad y el que no haya dado lactancia materna, en el sentido en que el embarazo y la lactancia son algunos periodos en la vida en que hay un descanso de los niveles de estrógeno, en el sentido en que suelen estar un poco más bajos, ¿ya? Así que ahí hay que recordar esas cosas, los estrógenos exógenos, ¿cierto? Y la mayor duración de la vida fértil, más que no haya habido estos descansos fisiológicos como el embarazo y la lactancia respecto a la cantidad de estrógenos fisiológicos, ¿ya? Finalmente está el tema del tratamiento del cáncer de mama, que es bien complejo, así que aquí lo vamos a enseñar así como el resumen del resumen del resumen, que es lo más importante, lo que debe saber un médico general, como las generalidades, ¿ya? Sepan que por un lado hay que hacerle cirugía,
por otro lado radioterapia, por otro lado me sirve además la quimioterapia, sirve la hormonoterapia y finalmente está la inmunoterapia con algunos anticuerpos monoclonales específicos, ¿ya? Ahora, todas estas cosas están en el plan auge, así que hay que saberlas en el sentido en que son una garantía para la paciente con cáncer de mama, así que como médico yo le debo informar estas cosas, ¿ya? Empecemos con el tema de la cirugía, ¿ya? La cirugía, por regla general, es una mastectomía parcial, o sea, se saca solamente el tumor sin sacar la mama completa, ¿ya? Ahora, hay algunas indicaciones de mastectomía de tipo total y esas hay que saberlas por si acaso, que son en general 3, hay algunas otras más, pero hay 3 que son las más importantes. Que sea multicéntrico o que sea bilateral, en el sentido en que si es que viene con más de un foco de cáncer, lo más probable es que detrás tenga un gen alterado, como por ejemplo un BRCA1 o un BRCA2, y no tiene ningún sentido dejar nada de mama, así que ahí hay que hacer una mastectomía total sí o sí, ¿ya? Y si es que viniera obviamente con uno de estos genes, obviamente es indicación de la mastectomía total también, ¿ya? Finalmente, la desproporción entre el tumor y la mama, en el sentido en que si viene con un tumor muy grande, con una mama muy pequeña, en ese caso tampoco tiene ningún sentido dejar como una mama residual tan atrófica, tan pequeña, ¿ya? En cambio, si es que viene con una mama muy grande, aunque el tumor sea grande, eventualmente sí se elige la mastectomía de tipo parcial igual, porque esa es la de elección, ¿ya? Ahora, después de la mastectomía parcial o en la misma cirugía, se hace el vaciamiento axilar o la disección axilar, que justamente va a ir a sacar los ganglios de la axila de manera de ver si es que están con metástasis o no, ¿ya? Ahora, en general se hace solamente cuando en la clínica se palpan las adenopatías, o sea, cuando hay adenopatías clínicas, o bien cuando la biopsia del linfonodo centinela está positiva para el cáncer, ¿ya? O sea, en resumen, es cuando hay adenopatías clínicas o biópsicas, en el sentido en que cuando no hay adenopatías clínicas, uno hace un procedimiento que se llama la biopsia del linfonodo centinela, en la cual se le inyecta algún medio de contraste o algún radioisótopo, ¿cierto?, en la zona del cáncer y se ve cuál de los linfonodos de la axila es el que capta esto en primer lugar y se va justamente a remover eso de manera de biopsiarlo y ver si es que el primer linfonodo, o sea, el centinela, viene o no con compromiso con metástasis en el fondo, ¿ya? Ahora, finalmente está el tema de la reconstrucción mamaria, en el sentido en que si se hace una mastectomía, ya sea parcial o total, eso afecta la parte estética, lo que puede comprometer igualmente la autoestima del paciente, ¿cierto? Perdón, de la paciente. Y en ese caso, sepan que puede realizarse de manera inmediata o de manera retardada, y eso por regla general va a depender si se hace la radioterapia o no, del tamaño, de la preferencia de la paciente, etc. Pero por regla general, uno sí debe hacer una reconstrucción mamaria y se puede hacer ahora o se puede hacer después, eso queda a criterio del médico en general, ¿ya? Ahora, de las otras cosas, sepan que la función de la radioterapia, y esto es muy importante, en general es disminuir la recidiva local. Así que por regla general se hace después de la cirugía, ya es postquirúrgica, ¿ya? Ahora, se hace siempre con la única excepción de que sea un tumor muy pequeño, menos de 5 centímetros de diámetro, y que además venga con una histología buena, ya con una histología favorable, dígase con un bajo grado de indiferenciación, ¿cierto? Con, o mejor dicho, sin invasión vascular linfática ni vascular hemática, ¿cierto? Finalmente, que venga sin una tasa de mitosis que sea muy alta y finalmente que venga sin la ausencia de los receptores de estrógeno y progesterona, que eso lo vamos a explicar en un ratito más, ¿ya? Así que ahí va a quedar más claro ese tema. O sea, en resumen, la radioterapia va después de la cirugía y va siempre, a menos que sea un tumor chico y bueno, ¿ya? En el sentido de que si es grande o malo, en ese caso la radioterapia va seguro, ¿ya?
Ahora, el tema de la quimioterapia, por regla general, es en los cánceres más avanzados. Ejemplo, el que viene con metástasis linfáticas en la axila, ¿cierto? O que viene con algún otro tipo de compromiso más avanzado, o bien cuando invade los huesos, la pared torácica, los pulmones, etc. En ese caso se va con quimioterapia sí o sí. En el caso de la hormonoterapia se hace igualmente en los casos que están más avanzados, pero acuérdense que aquí se hace con un fármaco en particular, que es el tamoxifeno, que es un inhibidor del receptor de estrógeno y de la progesterona también, de ambos, ¿ya? Así que solamente se indica cuando están positivos los receptores, ya sea del estrógeno o de la progesterona, ¿ya? Así que quede bien claro que estos receptores estén presentes. Eso es algo bueno, en el sentido en que yo mantengo una herramienta en contra del cáncer, que es justamente esta hormonoterapia, ¿ya? En cambio, si los receptores están ausentes, eso es algo malo, y eso hace que, si es que están ausentes, yo no puedo usar el tamoxifeno, no puedo usar la hormonoterapia, así que en ese caso estaría obligado a hacerle una radioterapia posquirúrgica, por si acaso, ¿ya? Finalmente está la inmunoterapia, que se indica solamente cuando hay sobreexpresión del gen ER2 o ERV2, que es el mismo gen con distintas siglas nomás. El ER2 es la sigla en inglés, el ERV2 es la sigla en cambio en español, ¿ya? Y sepan que en este caso se usan unos anticuerpos monoclonales, ¿cierto? Que es el trastuzumab, ¿ya? Que son unos anticuerpos específicos en contra de este gen, por si acaso, ¿ya? Así que, en resumen, la cirugía hay que saber cuándo es parcial, cuándo es total. Hay que saber además cuándo hay que hacerle la disección de la axila y cuándo no. De la radioterapia, recordar que es para disminuir la recidiva local y que se hace posquirúrgica, excepto cuando es chico y bueno. La quimioterapia y la hormonoterapia en los casos avanzados, y que la hormonoterapia exige que haya una presencia de los receptores que están ahí, ¿ya? Y finalmente la inmunoterapia, que es bien cara, pero que el auge la asegura igualmente en el caso de que haya esta sobreexpresión del gen ER2, ¿ya? Ese es como el resumen. Y bueno, esa fue esta clase un poquito densa, ¿cierto? Pero es importante saberlo, en el sentido en que es una causa muy importante de mortalidad en las mujeres, ¿ya? Que estén muy bien, nos vemos en el siguiente video.